Muy bien, hermanos. Continuamos con nuestra serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos. Estamos ya hace algunas semanas estudiando este Evangelio. La semana pasada tuvimos ahí una breve interrupción. Estuvimos meditando profundamente acerca de la resurrección de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a retomar a donde dejamos la última vez que predicamos acerca del Evangelio de Marcos. Quedamos en el versículo 22, o sea que hoy vamos a partir del versículo 23 en adelante. Nosotros estamos viendo una porción de texto donde se relata una serie de 5 controversias, 5 enfrentamientos que tiene el Señor Jesucristo con los fariseos. Nosotros sabemos muy bien que los fariseos son los líderes religiosos de Israel, ¿no es cierto?, de los judíos que están allí bajo el imperio de Roma. Y habíamos dicho ya semanas atrás que esta es una porción extensa, estos 5 enfrentamientos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que comienzan en el capítulo 2, versículo 1, y la porción se extiende hasta el capítulo 3, versículo 6. Y la idea, después ya de haber visto las 3 primeras controversias, la idea es que hoy podamos cerrar, dentro de las posibilidades y que no se vaya demasiado tiempo, las últimas 2 controversias que precisamente vamos a abarcar del versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Esa es la idea para esta tarde. Fíjense que Marcos, ahora lo vamos a entender mejor, yo simplemente hago una breve introducción. Marcos nos va a decir que estos 2 enfrentamientos ocurren en el Sabbat, lo que para los judíos sería el día sábado. Era un día sagrado para ellos, era un día sagrado para el pueblo de Israel. Este día comenzaba con la caída del sol el día viernes y terminaba con la caída del sol el día sábado. Y el escenario que plantea Marcos es precisamente el Señor Jesucristo, que uno a simple vista, uno puede leer el texto y resultarle una escena sumamente noble, pero vamos a ver cómo a los ojos de los fariseos la escena que relata Marcos es sumamente escandalosa para los fariseos. ¿Qué es lo que plantea nuestro texto? El Señor Jesucristo y sus discípulos están arrancando espigas en un campo para comer durante su trayecto, durante su camino, pero lo hacen en el Sabbat, en el día sagrado. Y en la misma jornada vamos a ver que el texto nos menciona que el Señor va a realizar un milagro, va a sanar a un hombre allí. Esto claramente provoca una reacción sumamente violenta en los fariseos, al punto de que al final de nuestro pasaje vamos a ver que ellos se van a reunir con un grupo muy particular, muy especial también, tanto como ellos, para complotar una muerte, para conspirar y planificar la muerte del Señor Jesucristo. Ellos querían matar a Cristo. Y van a ver que al final dice que ellos se van a reunir con los herodianos y termina allí el texto para matar al Señor Jesucristo. Y antes de leer yo quisiera contarles, para que ustedes tengan todo esto en mente cuando vayamos desarrollando el mensaje, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo judío político y religioso. Era un grupo, era un movimiento que se había gestado dentro del mismo judaísmo, pero estos judíos tenían la particularidad de que ellos eran seguidores o eran partidarios de Herodes. Y para entender el contexto y la naturaleza de esa unión entre fariseos y herodianos, ustedes tienen que saber que Herodes era el rey de Judea, que estaba bajo el control o bajo el dominio del Imperio Romano. En otras palabras, era un rey judío aliado al Imperio Romano. Ustedes imagínense, para ponerlo en nuestro contexto, que nosotros seamos colonizados, ¿no es cierto?, o seamos esclavos de los ingleses, pero que los ingleses nos permitan a nosotros tener un presidente, pero ese presidente va a ser un aliado de ellos, o sea, va a llegar a ese cargo, a ese puesto, gracias a esa alianza con los ingleses, para que tengan una idea. Bueno, este Herodes había llegado a ese lugar por la alianza que había establecido con el Imperio Romano. Entonces, claramente, la casta religiosa que representaba al judío nacionalista, digamos, estaba en contra, los fariseos. El poder religioso estaba del lado de los fariseos en Israel. Y ese grupo obviamente se oponía claramente a los herodianos. Sin embargo,
vamos a ver en el texto que en ese momento dejaron a un lado las diferencias, dejaron a un lado todo el odio que se tenían, con el único fin de complotar, de planificar la muerte del Señor. Lo que nosotros vamos a ver, y ese va a ser el énfasis de nuestro pasaje, es un enfrentamiento entre el Evangelio de Cristo y la religión legalista de estos fariseos. Y por eso el título del mensaje de hoy, que precisamente es el Evangelio lo que nos lleva a vivir una verdadera santidad. La verdadera santidad la produce el Evangelio de Cristo, no la imposición de reglas. O no la religión organizada, como quien dice. Así que vamos a leer el versículo 23 del capítulo 2 de Marcos. Dice: aconteció que al pasar el Señor Jesucristo por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, dice el texto. Entonces, ¿quiénes aparecen en escena? Los fariseos. Y fíjense la actitud de ellos. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que estaban con él. Versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca, una mano seca. Y le acechaban los fariseos para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, dice el texto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y el último texto, allí el último versículo dice: y salidos los fariseos, fíjense, tomaron consejo con los herodianos, es decir, se unieron a los herodianos, dice, contra él, contra Cristo, para destruirle, dice la Reina Valera 60. Hasta ahí la porción de texto. Nosotros acabamos de leer 12 versículos, hermanos. Ahora, quiero que presten atención a esto. De esos 12 versículos que tiene esta porción que leímos, Marcos va a mencionar a los fariseos en 4 de ellos. Yo no sé si eso te llama la atención, pero se los menciona muy poco. Hay una serie de enfrentamientos que el Señor está teniendo, hay una especie de diálogo que Él tiene, pero en 4 versículos solamente se menciona. Por ejemplo, en el versículo 24, ahí vemos que Marcos deja claramente la actitud del espíritu que había detrás de la reacción que tenían los fariseos. Dicen: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no les es lícito? Yo estoy tratando de ponerle el énfasis que tiene el texto. Así a simple vista no vemos ese énfasis, pero la palabra original, ese mira, ahora vamos a ver que tiene un énfasis puesto. Después en el versículo 2 dice que los fariseos le andaban acechando para ver, estaban observando, estaban buscando el momento en el que el Señor se equivocara, entre comillas. ¿Para qué? Para poder acusarle. Después, en el versículo 4 del capítulo 3, el Señor los confronta, el Señor los va a poner a ellos en evidencia, y vamos a ver un absoluto silencio de parte de ellos. Y en el versículo 6, al final, el episodio que yo les comentaba antes, esta unión con los herodianos para destruirle, para matarlo al Señor. En esos 4 versículos que se mencionan a estos fariseos, se puede ver claramente en el texto bíblico, hermano, cuál era el espíritu de esa secta, cuál era el espíritu de esa religión que ellos estaban promoviendo. Una religión claramente marcada a fuego por lo que nosotros entendemos o conocemos como el legalismo. Ellos habían desechado prácticamente la gracia de Dios y habían desarrollado una especie de religión que consistía en un montón de reglas e imposiciones sobre las personas.
El legalismo de los fariseos consistía en tratar de ganar, escuchen bien esto, en tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia a un conjunto de leyes y normas que ellos mismos habían establecido. Y ahora vamos a ver lo que ellos hicieron con la ley de Dios y cómo fue una manera de pervertir la ley dada por Dios. Ellos exaltaban la ley o el cumplimiento de reglas y normas por encima de la gracia, y nosotros lo vimos eso en el desarrollo del texto. La lógica de los fariseos era: uno es aceptado por Dios si cumple la ley y todas las reglas y todas las imposiciones que ellos ponían en las espaldas del pueblo. Ellos promovían un tipo de relación con Dios que dependía básicamente del esfuerzo humano para obedecer la ley de Dios. En Mateo capítulo 23, el Señor les va a dedicar un discurso bastante duro y les va a decir lo siguiente. Capítulo 23 de Mateo, versículo 23. Fíjense el peso de las palabras del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El Señor está hablando allí del corazón de la ley, la intención que hay detrás de la ley de Dios. Y el Señor le está diciendo: ustedes son hipócritas, ustedes están poniendo el foco en los detalles de la ley, pero están dejando a un lado la intención, el corazón de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice el Señor, sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego que colan el mosquito y tragan un camello. Fíjense la manera en que el Señor los está confrontando. Los fariseos eran tan minuciosos, tan detallistas con la ley, que, por ejemplo, solo para que tengan ustedes una dimensión de lo que estamos viendo en el texto, ellos, por ejemplo, tomaban vino, y dicen algunos estudiosos, algunos eruditos, que la forma en que ellos consumían el vino en el día de reposo era con los dientes cerrados. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos podían evitar el riesgo de tragar un insecto que haya caído de manera accidental en ese recipiente donde se pisaba las uvas y demás, y que sea justamente un insecto prohibido por la ley. Entonces la forma de evitar semejante riesgo era tomar el vino, solo por nombrarle un ejemplo, hermano, de lo irracional de ese legalismo que ellos promovían. Dice un autor: los fariseos le añadieron un conjunto de reglas a la ley de Dios, y esto me encanta, hermano, escuchen, porque esto nos da más dimensión de lo que era el legalismo de los fariseos. Ellos le añadieron un conjunto, dice este autor, de reglas a la ley de Dios, pero no para hacer la ley más amplia o más difícil de lo que era, sino que ellos le añadieron reglas, dice, para hacerla más manejable a la ley de Dios, para hacerla más manipulable. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas que obedecer la intención de la ley. Es más fácil servir al ojo, en pocas palabras podríamos decirlo de esta forma. Es más fácil tal vez mostrar cierta piedad porque cumplo ciertas reglas, pero ustedes no pueden ver tal vez la miseria que hay en mi corazón. Eso es lo que significa. Estos eran hombres miserables por dentro. Ellos estaban muertos por dentro, pero querían hacerle creer al pueblo, hacerle creer a los demás de que ellos eran hombres piadosos. Sigue diciendo este autor: es más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas que obedecer la intención de la ley. Y fíjense que el Señor está hablando allí en el texto, en esa confrontación que Él está teniendo, Él está hablando de la intención de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. El Señor mostró la intención de la ley resumiendo todo en cuanto, en dos mandamientos, lo más importante: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y termina diciendo este autor: el legalista se siente perdido sin sus reglas y tradiciones porque no sabe a qué atenerse. Eso es fuerte, hermanos. El legalista se siente atenido a sus reglas y tradiciones porque no sabe a qué atenerse. Él prefiere que le den una lista de sí y de no. Así es el legalista. Esa es la esencia del legalismo: atenerse a reglas e imposiciones. Con esa introducción, hermanos, yo quisiera que podamos ver el versículo 23. Todo lo que les acabo de decir acerca del legalismo nos tiene que dar un mejor entendimiento del escenario que está planteando Marcos. Dice el versículo 23: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos
andando, comenzaron a arrancar espigas. Fíjate, si vos lo mirás desde un lugar, es muy noble la escena, pero fíjense la mirada del fariseo legalista. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ustedes imagínense la escena del Señor Jesucristo caminando con sus discípulos en medio de un campo de trigo, seguramente conversando, charlando, planificando todo el ministerio, lo que iban a hacer, etc. De repente tienen hambre, comienzan a arrancar, dice, las espigas de un campo para comer. Nosotros podemos pensar, sin ser herejes, podemos pensar que el Señor estaba disfrutando de un momento de comunión con sus discípulos. Pero Marcos dice que de repente, en ese momento, quienes aparecen los fariseos, quienes aparecen los máximos representantes del legalismo allí en esos días. ¿Y qué es lo que hacen? Confrontan al Señor porque supuestamente Él está violando la ley. Él está haciendo lo que no es lícito. Supuestamente el Señor está violando lo que sería el cuarto mandamiento. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nosotros vamos a ver que Dios hizo todas las cosas en 6 días, es el testimonio de la Escritura. Y dice la palabra de Dios que al séptimo día reposó. ¿Qué significa eso? Dios de alguna manera nos estaba dejando establecido un patrón para nosotros. 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Después ese patrón se va a hacer oficial, se va a aclarar en la ley de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 9, dice el texto: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días vas a trabajar y vas a hacer todo el trabajo que tengas que hacer. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y acá nos vamos arribando al propósito, a la intención del día de reposo. El Señor estableció que se trabaje 6 días, pero el séptimo día iba a ser el día de reposo para Jehová tu Dios. No iba a ser tu día, iba a ser el día del Señor, iba a ser el día para el Señor. Y la idea de apartar ese día era precisamente, por un lado, tener descanso, que vos dejes tus actividades, tu esfuerzo, digamos, laboral, que tengas un descanso y que ese día sagrado sea para tener comunión con Dios, sin los impedimentos de la semana laboral, podríamos decir. El día de reposo es un tiempo de restauración física y restauración espiritual, según la enseñanza de la palabra de Dios. Pero, ¿qué hicieron los fariseos? A ese mandamiento de la ley de Dios, ellos le agregaron 39 prohibiciones. Escuchen bien eso, a ese mandamiento le agregaron 39 prohibiciones. Y sobre esas 39 prohibiciones había una serie de puntos, podríamos decir, o sea, de subprohibiciones, de subpuntos allí, de cosas que ellos se imaginaron, ellos pusieron a elaborar su mente, ¿no es cierto? Cosas que tal vez alguien puede hacer en ese día y considerarse una violación del día de reposo. Por ejemplo, para traerle otro ejemplo, la economía de Israel se sostenía en base a la agricultura. Era una sociedad agraria, podríamos decir. Esa era gran parte de la economía de ellos. Y como en el día de reposo no se podía trabajar, eso significaba que se paraba todo tipo de actividad agraria. No se podía sembrar, no se podía regar, no se podía fertilizar, podar, etc. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Pensando en el cuarto mandamiento. Si una persona ese día está comiendo, por ejemplo, fuera de su casa, si está comiendo en el patio de su casa, si está comiendo algo que de repente tiene semilla, está comiendo un fruto y accidentalmente se le cae una semilla de eso que está comiendo al piso, esa semilla puede germinar en el piso y eso sería sembrar, o sea que esa persona que está comiendo estaría como sembrando en el día de reposo. O vos tal vez podés estar bebiendo algo y accidentalmente se te cae eso que estás bebiendo, se te cae una gota o lo que sea, se derrama esa bebida en el pasto y eso sería como regar la tierra. Entonces vos o estás sembrando o estás regando. Entonces, ¿cuál era una de las tantas prohibiciones que ellos hicieron para no violar el cuarto mandamiento? Precisamente prohibieron a la gente comer y beber fuera de su casa durante el día de reposo. O sea, vos no podías comer algo o beber fuera de tu casa. Entonces, va tomando dimensión porque ellos ven al Señor Jesús y su discípulo en el día de reposo
comiendo, arrancando espigas. O sea, el Señor estaba trabajando, porque arrancar da la idea de que estás cosechando. Por eso se escandalizan cuando lo ven al Señor Jesús arrancando las espigas para comer. Ellos están entendiendo en su cabeza retorcida que esa acción sería como cosechar el campo. Y eso está prohibido según sus leyes, según sus imposiciones en el día de reposo. Según la interpretación que ellos hacían, por ejemplo, de Éxodo 34. En el versículo 21 va a decir, 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Y escuchen esto, aún en la arada y en la siega descansarás. Ellos sabían eso, ellos conocían la ley, eran los expertos en la ley, en las escrituras. Entonces, claro, ven esa escena y ellos automáticamente interpretan de que el Señor está violando ese mandamiento. Pero, acá viene un pero. Según la ley de Dios, hermanos, los campos no debían tener cerco. En Israel los campos no podían estar cercados por un muro, por un tapial, por un tejido, por lo que sea. ¿Por qué? Porque la idea era que cualquiera que pueda entrar al campo de un vecino, cualquiera podía entrar al campo de un vecino y tenía la libertad de poder comer, de poder tomar lo que necesite si realmente tenía hambre. Obviamente lo que no podía hacer era entrar con un carro y sacar toda la producción del vecino, no podía, eso sería ya robar, pero tomar algo para saciar mi hambre, eso estaba permitido por la ley. Fíjense Deuteronomio capítulo 23, versículo 24, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. No vas a agarrar un carro y vas a llevarte toda la producción de tu vecino, no. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Es específico el texto, podrás arrancar espigas con tu mano. El Señor está arrancando espigas en ese campo, dice la palabra de Dios. Mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La palabra hoz hace referencia a una herramienta agrícola que servía para cosechar. O sea que lo que el Señor y sus discípulos estaban haciendo era ilícito, no, era legítimo. Era legítimo, estaba contemplado en la ley de Dios. Pero de repente, de la nada, aparecen estos fariseos. Y yo pensaba, me imaginaba la escena, y hace unos días estuve tratando, y le contaba a Iván, haciéndome experto en el tema de multas de tránsito, y me traía a mi mente, vieron que cuando viajás y te vas por provincias vecinas, a veces tenés agazapado a algunos policías que están allí detrás de un arbusto, detrás de un árbol y demás, pero ellos están con el radar ahí, midiendo la velocidad a la que uno va, etc. Bueno, cuando estudiaba el texto, pensaba en eso, porque estos fariseos tenían como esa especie de policía que estaban ahí escondidos, estaban controlando, viendo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor está allí en el campo, vaya a saber cuál habrá sido la escena, pero aparecen de repente estos hombres. Aparecen allí y dicen, mirá, dice, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esa palabra mirá, que yo les mencionaba antes, es una expresión que en nuestro lenguaje podríamos traducirla de esta forma, o sea, te agarramos con la mano en la masa, es lo que le están diciendo los fariseos. O sea, ellos estaban siguiéndolo sigilosamente al Señor para agarrarlo con la mano en la masa, para atraparlo en algo indebido, entre comillas. Ellos tenían, siguiendo el ejemplo de los policías, al Señor en su radar. Ellos tenían al Señor Jesucristo en su radar, ellos estaban esperando que Él hiciera algo para acusarlo. Y en la mente de estos fariseos era mejor que el Señor Jesucristo y sus discípulos pasaran hambres a violar, según ellos, la regla. Era mejor que ellos pasen hambre, que ellos se aguanten, que esperen hasta el próximo día. ¿Por qué? Porque acuérdense, para un fariseo, las reglas están por encima del bien de las personas. Las reglas están por encima de las personas. Están por encima del bienestar de las personas. Están por encima de la gracia de Dios. Ellos exaltan las reglas, exaltan la ley y desechan la gracia de Dios. Pero miren cómo el Señor va a responder esta acusación sin sentido. Fíjense cómo Él va a confrontar ese legalismo. Versículo 25. Pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David? Y esa es una pregunta incisiva, hermanos. Es una pregunta que va a inquietar el corazón de estos hombres. Va a molestarlos profundamente. ¿Por qué? Porque el Señor los está llevando a las Escrituras. Y ellos eran los expertos de las Escrituras. Y ahora el Señor está confrontándolos y los está poniendo en evidencia.
El Señor Jesucristo está citando el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, pueden tomar ahí referencia, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Con esa pregunta incisiva que el Señor está haciéndoles, Él está citando el Antiguo Testamento y les está mostrando que ellos no son capaces de entender el significado profundo que tiene la Escritura. Ellos no son capaces de entender el significado real, el corazón de las Escrituras. Fíjense, versículo 25, lo terminamos allí, 25-26, dice: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Fíjense, el Señor está confrontando a estos hombres. El Señor está usando un pasaje, el que les dije recién, 1 Samuel 21, del 1 al 6, que relata una situación que precisamente se da en el contexto del día sábado. Lo que se relata allí en el libro de Samuel, después lo pueden buscar y leer, el relato es la escena de David con un grupo de hombres llegando a una aldea, huyendo David del rey Saúl, y dice el texto que tenían demasiada hambre. En ese momento llegan a ese lugar, le preguntan al sacerdote si había algo para darle de comer, y el sacerdote le responde en el texto que lo único que tienen son los panes de la proposición. Ahora, ¿qué eran los panes de la proposición? Los panes de la proposición eran 12 panes que se ponían en la mesa y se cambiaban cada sábado, y esos panes iban a representar la presencia de Dios que suplía, que cubría a las 12 tribus las necesidades de las 12 tribus de Israel. Esos panes, hermanos, eran sagrados según el texto bíblico. Eran panes que según la ley de Moisés solamente podían comer los sacerdotes, no cualquier persona. Los sacerdotes podían comerlo. Y esta situación está ocurriendo un día sábado. Nosotros podemos entender eso porque 1 Samuel va a decir que esos panes estaban calientes, o sea, estaban recién salidos del horno. Y fíjense cuál es la actitud según el Señor y según Samuel. 1 Samuel, que de los sacerdotes le ofrecen a David y a sus hombres esos panes. Y lo que el Señor está haciendo con ese ejemplo, trayendo ese texto de la Escritura allí a esa discusión, es mostrarle a los fariseos que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento nunca podían estar por encima de las necesidades humanas. La ley nunca puede estar por encima de la necesidad humana. David no fue condenado por comer esos panes, es lo que le estaría diciendo el Señor. El sacerdote tampoco fue condenado. ¿Por qué? Porque el texto nos muestra que había una necesidad real de David y de esos hombres. ¿A pesar de qué? A pesar de que no le era lícito comer, dice el Señor. El Señor está aclarando, esos panes pertenecen a los sacerdotes, pero a pesar de que no les era lícito comer, a David y sus hombres, ellos se vieron beneficiados por esos panes. Esa palabra lícito que se menciona en nuestro texto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la acusación de los fariseos, justamente ellos le están diciendo que el Señor Jesucristo y sus discípulos están haciendo algo que no era lícito en el día de reposo. Entonces Él está mostrando un ejemplo de las Escrituras de que a pesar de que no era lícito, sin embargo ocurrió. ¿Pero por qué? Porque la ley nunca está por encima de las necesidades humanas. David comió un pan que no le era lícito, según la ley ceremonial. Y él no está yendo, podía haber ido seguramente a cualquier ejemplo, pero él está yendo al ejemplo de un hombre muy particular. ¿Quién era David? David era el héroe nacional para los judíos. Y el Señor le está diciendo, si David, el héroe nacional del pueblo de Israel, comió esos panes para saciar su hambre, él y sus hombres, ¿con qué derecho ellos lo van a confrontar al Señor por estar allí comiendo las espigas del campo? El Señor Jesús básicamente lo que hace es mostrarle a estos fariseos que eran ellos los que estaban violando el corazón de la ley. Por eso yo les decía, es una pregunta inquietante que los va a molestar sobremanera, porque el Señor los está poniendo en evidencia. Él está confrontando ese legalismo irracional de los fariseos. Él está mostrando que son ellos los que están violando la intención del cuarto mandamiento, el corazón del cuarto mandamiento. Versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
Anteriormente nosotros vimos que el día de reposo, dijimos, era para beneficiar al hombre. Era para que el hombre descanse y pueda tener comunión con Dios. Esa es la intención, ese es el propósito del día de reposo. No era para esclavizar al hombre. Por eso el Señor dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. Pero los fariseos, hermanos, habían convertido el día de reposo en una carga que era insoportable para la gente. Y parece chistoso, pero lo que yo le decía antes, no se podía comer ni beber porque cualquier accidente que ocurriera fuera de tu casa era considerado una violación, o sea, era algo insoportable. Ellos habían hecho del día de reposo insoportable, no una bendición como estaba previsto que sea. Ellos le habían robado al día de reposo, el propósito por el cual había sido dado a los hombres. Y Jesús lo que está haciendo en esta confrontación no es anular el día de reposo. El Señor le está devolviendo al día de reposo su propósito original. El Señor le está devolviendo su propósito original al día de reposo. Una aplicación, hermanos, para bajar esto a tierra. Claramente nosotros no somos judíos, pero tenemos nuestro día domingo, nuestro día de reposo. El día de reposo para un creyente debe ser un día de gozo, un día de celebración. ¿Por qué? Porque es el día en el que nosotros podemos dejar a un lado esas tareas, esos trabajos que habitualmente hacemos durante nuestra semana y podemos tener una comunión especial con el Señor. Como decíamos al principio, es el día que estamos anhelando todos los creyentes para poder estar juntos, reunidos, para tener una comunión especial no solamente con el Señor, sino aún entre nosotros, sin los impedimentos del trabajo semanal. Fíjense, hermanos, que Dios es tan bueno, por lo que nosotros aprendemos de este texto. Dios es tan sabio Él, que Él nos ordena tomar un día de descanso. Y repito esto, nos ordena tomar un día de descanso. O sea, Él está, dijimos, pensando en nuestro bienestar. Lo que nos está ordenando en cuanto al día de reposo es para nuestro bien. Y nosotros sabemos que hay personas que no son muy devotos del trabajo, vulgarmente, como les decimos, vago, atorrante, no les gusta trabajar. Pero dejando de lado a esa gente, porque estoy aplicando el texto y quiero que no piensen en esa gente, sino que piensen precisamente en todo lo opuesto, en aquellos que son adictos al trabajo, en aquellos que no pueden estar si no están trabajando. Y nosotros sabemos que esa disposición excesiva o extrema por el trabajo, al final del día o al final de cuentas termina siendo nocivo para el cuerpo y para el alma de la persona. Pero fíjense, Dios es tan bueno, hermanos, que Él a todos los hombres, a todas las personas, aquellos que trabajan mucho, que se esfuerzan, el Señor está diciendo, no, hay un día para descansar, hay un día para tener una comunión especial. Eso es un regalo, no es un castigo. Fíjense cómo el Señor va a confrontar ahora, no solamente va a confrontar el legalismo de estos fariseos, sino que les va a hacer ver que esa actitud que ellos tienen con ese espíritu legalista los lleva a un solo lugar y es a enfrentarse con Dios. Ellos promueven un tipo de relación con Dios en base al cumplimiento de reglas e imposiciones, pero en realidad lo que están haciendo es enfrentándose con ese Dios al cual ellos supuestamente quieren obedecer. Marcos 2:28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con esa expresión, por tanto, fíjense que el Señor no solo está conectando el verso 27 de nuestra porción de texto con el verso 28, sino que Él está arribando a una conclusión lógica. Miren la conexión entre los dos versículos, 27 y 28. Dice el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fue hecho por causa del hombre, leímos antes. Y la pregunta es, ¿por quién fue hecho el día de reposo? ¿Quién es el creador del día de reposo? ¿Fueron los fariseos los que inventaron el día de reposo? No, de ninguna manera. Fue Dios, dijimos, y lo vimos a lo largo de la exposición, que fue el Señor el que estableció, fue Dios el que creó el día de reposo. El día de reposo fue hecho por Dios, dijimos antes, para beneficio del hombre.
Y ahora el Señor Jesucristo está diciendo, por tanto, verso 28, fíjense, está conectando y está llegando a una conclusión. Él está arribando a una conclusión. Por tanto, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yo soy, sería lo que estaría diciendo el Señor. Por tanto, yo Jesús, yo soy el Señor del día de reposo. Es fuerte lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte para la mente de estos judíos? Porque lo que Él le está diciendo es que como el día de reposo fue creado por Dios, entonces yo soy el Señor del día de reposo. ¿Por qué yo soy el Señor del día de reposo? Porque yo soy Dios, es lo que le está diciendo el Señor. Yo soy Dios, yo soy el Dios encarnado. El Señor es la segunda vez, es la segunda oportunidad que en el Evangelio de Marcos se va a utilizar la expresión el Hijo del Hombre. ¿Cuándo fue la primera vez? Nosotros ya lo estudiamos, cuando Él le habló al paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Nosotros estudiamos eso, nosotros vimos que el Señor al perdonar los pecados de ese hombre, Él está asumiendo un único lugar, el único lugar que a Él le corresponde, el de ser Dios, el de Dios. Cuando nosotros pecamos, dijimos semanas atrás, nuestros pecados son en contra de Dios. Y por lo tanto, ¿quién es el único que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados? Dios. Y cuando el Señor Jesucristo le dice al paralítico, yo te perdono tus pecados, Él claramente, Él está poniéndose en el lugar de Dios el Padre. Pero, fíjense esto, hermano, ¿cómo se llama, cómo se identifica a sí mismo ahí en esa oportunidad con el paralítico? Hijo del Hombre. Y ahora, en nuestro texto, le dice a los fariseos que el Hijo del Hombre, fíjense, se está cerrando como una ecuación en la mente de estos fariseos. Ahora ellos están viendo que el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad para perdonar pecados, sino que el Hijo del Hombre también tiene autoridad sobre el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él fue el que lo creó, Él es el Señor aún del día de reposo. Y ahora vamos a ver que esa palabra aún no puede pasar desapercibido en nuestro texto, en nuestra mente, en este mensaje que estamos dando. El Señor es muy claro, hermanos, otra aplicación. Es muy claro en su confrontación del legalismo. Eso debería hablarnos a nosotros profundamente. El legalismo es uno de los peores males para la vida cristiana y para la iglesia de Cristo, hermanos. Repito, el legalismo es el peor mal, podríamos decir, para nuestra relación con el Señor, para nuestra vida como creyente, para la iglesia local. ¿Por qué? Porque vimos que conduce al hombre a someterse a reglas humanas, hace del hombre un esclavo de reglas humanas y no lo lleva a someterse ¿a quién? Al que es la autoridad suprema del universo, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Los creyentes, hermanos, estamos llamados a someternos pura y exclusivamente, únicamente a la autoridad de Cristo, no a reglas humanas, a la autoridad de Cristo. Pero miren cómo actúa la autoridad del Señor. Yo quiero ser claro en esta aplicación. Quiero que presten atención para entender cómo actúa la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando un pecador pasa de muerte a vida, se está rindiendo a Cristo como Señor de su vida. No existe ese concepto de mi Salvador, pero no mi Señor, como en algunos lados se dice. No. O el Señor es, o Cristo es tu Señor y Salvador, o no es nada. Entonces, cuando un pecador pasa de muerte a vida, se está rindiendo, repito, a Cristo como el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué usa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a usar esa ley moral de Dios que está escrita también en nuestros corazones para hacernos ver nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, el Señor usa su autoridad, escuchen bien esto, hermano, incluyendo su ley moral para hacernos bien, no para amargarnos la vida. Entonces, cuando somos pecadores que estamos muertos en el mundo, la ley moral de Dios, por el cual se refleja la autoridad del Señor, esa ley moral sirve para que nosotros veamos nuestra condición, la realidad de nuestro pecado, la necesidad de un Salvador. Cuando nos arrepentimos y ponemos toda nuestra fe en la obra de Cristo, Él usa su autoridad, repito, como Señor nuestro
y aún su ley moral para hacernos bien, no para amargarnos la vida. Los fariseos obedecían para ser aceptados por Dios. Ellos obedecían para ganarse el favor de Dios. Pero el creyente obedece por gratitud. El creyente obedece a su Señor por gratitud, porque él ya sabe que ha sido aceptado por ese Dios que es absolutamente e infinitamente bueno, por ese Dios lleno de gracia, por ese Dios que solamente recibe nuestra obediencia por medio de la fe en Cristo. Nosotros no tenemos que convencerlo a Dios para que nos bendiga, hermanos. Que quede claro eso en nuestra mente. Nosotros ya hemos sido abundantemente bendecidos sin merecerlo, dice la Escritura. Y nuestro texto dice, y acá quiero poner su atención, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La Nueva Traducción Viviente va a decir, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. Por eso es que el creyente se somete pura y absolutamente al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todo. Y es lo que está diciendo el texto. Yo soy el Señor de todo, aún del día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo tiene suprema autoridad, hermano. Pero el ejercicio de su autoridad, escuchen bien esto, es para el bien de sus hijos. Por eso nos sometemos a su autoridad. Y Él es Señor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando Él ejerce su autoridad es para el bien de sus hijos. Aún cuando pecamos. Aún cuando pecamos. ¿Por qué? Porque Él ejerce su autoridad para disciplinarnos. Porque somos hijos y no somos bastardos. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta esa dimensión de la autoridad de nuestro Cristo, de nuestro Señor? Por último, hermanos, para ir arrimándonos ya al final, quiero que veamos allí todo lo que es el capítulo 3. Creo que tenemos tiempo todavía. Vamos a ver cómo la confrontación continúa y Él sigue confrontando allí a esos fariseos. Dice el versículo 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban los fariseos, sería, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarles. Según la ley de los fariseos, hermanos, solo se podía sanar a un hombre, escuchen bien esto, en el día de reposo si la vida de ese hombre corría peligro de muerte. Esa era la única excepción. Se podía sanar, tratar, curar, etcétera, a alguien que estaba a punto de morir. Era la única excepción a la regla. Pero si la vida de un hombre no corría peligro, aunque estuviera enfermo, él no debería ser tratado, él no debía ser sanado. ¿Por qué? Porque era un día extremadamente sagrado. No se podía violar el día de reposo. Y fíjense, hermanos, como una vez más, nosotros vemos lo que dijimos antes, las reglas, las imposiciones, la ley por encima del bienestar de las personas, cuando en realidad el propósito original era totalmente el contrario. Sanar a un hombre enfermo era hacerle un bien, no era hacerle un mal. Pero ese bien no podía ser hecho en el día de reposo según estos hombres. Ese es el contexto de lo que está relatando allí el capítulo 3. Pero lo más chocante, lo más confrontador de esta historia es que, por lo que dice el texto, los fariseos estaban seguros de que el Señor podía sanar a ese hombre. ¿Por qué? Porque dice que andaban detrás de él, acechándole, lo tenían allí en su radar, como decíamos antes, para ver, dice el texto, si en el día de reposo les sanaría. Ellos estaban seguros de que él podía. Pero ¿cuál era el fin de acecharlo? Dice, para poder acusarle. Ellos sabían que Jesús tenía el poder y la disposición para sanar a ese hombre, porque lo había hecho con el paralítico. Ellos fueron confrontados con la realidad de que Jesús es Dios y tiene autoridad para perdonar pecado y tiene autoridad aún sobre el día de reposo. Ellos fueron confrontados con esa realidad. Ellos podían, en ese momento, podían haber caído postrados en adoración a los pies del Señor. Pero sin embargo, ellos eligieron oponerse a Cristo. Ellos eligieron enfrentarse al Señor. Entonces están desesperados para que Jesús muestre compasión por alguien y de esa manera poder acusarle al Señor Jesucristo. El verso 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, están los fariseos y está el Señor.
ponte en medio, dice. Y les dijo otra pregunta incisiva: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Fíjense, les recuerdo lo que le dije recién. Se podía sanar o curar ¿a quién? Al que estaba en peligro de muerte. El que estaba enfermo pero no corría peligro su vida, se podía dejarlo hasta el otro día. Esa era la lógica necia de estos hombres. Y el Señor va a confrontar eso y va a decir: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El Señor lo está poniendo en evidencia una vez más, porque si es lícito sanar a un hombre que está en riesgo de muerte, también tiene que ser lícito o también tiene que ser bueno darle salud o resolverle el problema o curarlo, o restaurarle la salud, aunque no se esté muriendo. Y fíjense que el Señor no estaba desobedeciendo a Dios, sino que Él estaba cumpliendo lo que decíamos antes, otra vez el corazón y la intención del mandamiento. Dice el versículo Mateo 22, versículo 36 al 40, los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar, dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo en ese momento. Él está amando a Dios el Padre al mostrar misericordia y compasión por este hombre enfermo, y Él está amándolo a su vez a ese hombre al librarlo, al sanarlo, al restituirle su salud. La pregunta de Jesús en el versículo 4 tiene una única respuesta, hermano. ¿Es lícito hacerle el bien a un hombre en el día de reposo? La respuesta es un rotundo sí, hermanos. Pero Marcos, fíjense, Marcos nos dice que los fariseos guardaron silencio. Ellos quedaron callados. De ninguna manera ellos estaban dispuestos a reconocer que estaban equivocados. De ninguna manera ellos estaban dispuestos a reconocer su error y la maldad que había en sus corazones. Por eso el Señor les llama en una ocasión sepulcros blanqueados. Dice el Mateo 23, 27, «Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, llenos de iniquidad». Por eso ellos quedaron callados, porque eran hipócritas, eran necios. Y miren cómo reacciona el Señor en nuestro pasaje, cuando se da cuenta de lo que estaba pasando en el corazón de estos hombres. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, y presta atención ahí a ese detalle, dice Marcos que el Señor siente enojo y tristeza por la dureza de su corazón. Fíjense, dos sentimientos raros: enojo por un lado, tristeza por el otro. Dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Esa palabra enojo no es el enojo pecaminoso nuestro. Esa palabra enojo que está identificando allí una emoción que el Señor está sintiendo, implica una profunda indignación. El Señor está sumamente indignado, Él está entristecido por la dureza de los corazones de esos hombres que están allí confrontándolo. Ustedes presten atención a este detalle, hermanos. En todos los 4 evangelios, nosotros nunca vamos a ver que el Señor aparece indignado o enojado con publicanos y prostitutas. Nunca vas a ver indignación por esa gente por la cual Él se rodeaba. Él era amigo de pecadores, decíamos semanas atrás. Nunca vamos a ver indignación, enojo con ese tipo de gente. Jesús era amigo de pecadores, se sentaba a la mesa con los pecadores, pero nunca sintió una indignación por ellos. Pero Jesús sí sintió, hermano, enojo, indignación y tristeza por la condición de soberbia y de orgullo que había en estos fariseos, que ellos se justificaban a sí mismos con esta imposición y este cumplimiento de reglas. El Señor estaba entristecido porque estos hombres eran nada más y nada menos que los líderes religiosos
de Israel, y con ese tipo de legalismo irracional, ellos lo que hacían era alejar a los hombres del Dios vivo y verdadero. Ellos lo que hacían era alejar a los hombres de la verdadera santidad. Una aplicación, hermanos. El legalismo destruye la santidad. El legalismo destruye la santidad del creyente. Por eso decimos que es uno de los males más nocivos para la iglesia de Cristo. La Biblia dice claramente que los cristianos tienen que ser santos porque Dios es santo. Pero el legalismo va a atentar contra la santidad bíblica del creyente. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, a la luz de la Escritura, estamos llamados a ser santos, hermanos. Santos por dentro y santos por fuera. 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. 1 Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los cristianos estamos llamados a ser santos, dijimos, pero no a encubrir nuestra santidad con el legalismo. El legalismo se esconde detrás de una falsa santidad, hermanos. Los cristianos no debemos amoldarnos, por lo que dice el texto allí que leímos, a este mundo, pero el legalismo no produce santidad. O sea, el extremo del legalismo no es el libertinaje o no es la libertad excesiva. El legalismo, dice un autor, se convierte en un estorbo porque nos mueve a conformarnos a un conjunto de reglas que no producen un cambio de corazón. Las reglas nunca van a producir un cambio de corazón. La verdadera santidad proviene de un corazón que fue transformado, repito esto, transformado por el poder del Evangelio. Y ese corazón, esa vida, ese hombre o esa mujer continúa viviendo a la luz del Evangelio. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense lo que dice Pablo a los Corintios. El amor de Cristo nos obliga, ese es el sentido de la palabra constriñe, nos obliga, nos presiona a pensar que, pensando esto, dice Pablo, que si Cristo murió y resucitó por mí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo debo vivir por Él, y si es necesario yo tengo que estar dispuesto hasta a morir por Él. Esa es la idea. Somos salvos por gracia, somos aceptados, dijimos antes, por la gracia de Dios, bendecidos por gracia. Y ahora, por el texto que leímos de Pablo, ahora somos llamados a vivir a la altura de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Es la pregunta. Fíjense, dice un autor, convertir la gracia en libertinaje no solo es pervertir la gracia, sino es renunciar a ella, porque Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado para que tengamos la libertad de poder agradar a Dios y vivir como es digno de Dios. Nosotros fuimos llamados a la santidad, debemos andar de acuerdo a esa vocación. Miren cómo termina esta historia, hermano, versículo 6. Marcos capítulo 3, versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirles. Dice la traducción lenguaje actual, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Eso es increíble, hermano. Lo vimos al principio en la introducción del mensaje. Los fariseos se indignan porque Jesús sanó a un hombre en el día de reposo, pero ellos no tienen ningún tipo de problema para planificar el asesinato del Señor en el día de reposo. Y nada más y nada menos que con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, hoy ya le di una introducción de quiénes eran. Eran israelitas, eran judíos que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes. Dijimos que Herodes era uno de los reyes más corruptos, aliados allí al Imperio Romano. Pero este hombre Herodes, la gravedad de los herodianos y de Herodes particularmente, no era solamente que era aliado o era un vendido, digamos, al Imperio de Roma, sino que él quería promover entre los judíos
la cultura del Imperio Romano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo era la cultura del Imperio Romano? Era una cultura liberal, era una cultura pervertida, pagana, inmoral. Él trataba de imponer eso. ¿Por qué? Porque era común en el Imperio Romano imponer ese tipo de cultura en los pueblos que eran conquistados. Y fíjense, con eso se dan una idea de quiénes eran los herodianos. Era el extremo opuesto de los fariseos. Los fariseos representaban el legalismo, el cumplimiento de reglas en el pueblo de Israel. Ellos eran los nacionalistas, era la casta religiosa judía. Y los herodianos representaban lo peor del judaísmo, lo peor, lo más inmoral, lo más libertino, lo más pagano, lo más indecente. Como les dije antes, sin embargo, dejamos a un lado las diferencias y nos unimos para complotar y matar a Cristo. Ahora, fíjense, legalismo por un lado y por otro lado, libertad extrema, representada allí por los herodianos. Acá no hay reglas, acá no hay imposiciones, acá todo vale, como pasaba en la cultura del Imperio Romano. Eso eran los herodianos. Y cuando los herodianos escucharon hablar de Jesús, cuando lo escucharon confrontar al Señor Jesucristo, no es que, a veces pasa, para que ustedes me entiendan, a veces pasa que cuando uno habla en contra del legalismo, tal vez hay creyentes en el mundo evangélico que dicen, bueno, o sea, ese hombre que está predicando así está rechazando el legalismo, entonces está a favor del libertinaje, como quien dice. Y no es lo que pasa en nuestro texto. Fíjense, cuando estos herodianos ven que el Señor está confrontando a los fariseos, ellos en ningún momento se les pasó por la cabeza pensar que el Señor estaba de su parte. O sea, está confrontando el legalismo judío, en cambio, Él quiere la vida que nosotros promovemos dentro del pueblo, no. El Señor Jesucristo nunca estuvo ni con fariseos ni con liberales. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente la razón de esta unión que hay entre estos dos grupos era precisamente el odio que tenían por el Señor Jesucristo. Eran grupos totalmente antagónicos, opuestos, pero odiaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el legalismo y el libertinaje o la mundanalidad, representado en este caso por los herodianos, tienen un mismo problema, hermanos. Tanto el legalismo como la mundanalidad son un estorbo para la salvación de los perdidos. Ambos son un estorbo para la santificación de los creyentes. Si nosotros fuéramos una iglesia legalista, nosotros seríamos el peor estorbo para los perdidos que están en esta ciudad. Si nosotros fuéramos una iglesia liberal, todo vale, como quien dice, o sea, no hay diferencia entre entrar acá y entrar a cualquier lugar o cualquier antro del pueblo. Somos parecidos, tenemos olor a mundo, como quien dice. Somos un estorbo para la salvación de los perdidos y para la santificación de los creyentes, hermanos. Por eso no existe esta coinonía entre legalismo, libertinaje y el Señor Jesucristo. Ambos extremos representan un verdadero peligro del que nosotros como creyentes, podemos librarnos únicamente si no estamos continuamente predicando el Evangelio todos los días, para no caer tanto en un lado como en el otro. Yo quisiera, hermano, dejar que la palabra de Dios hable ya sobre el final del mensaje. Voy a leer un texto profundo, extenso, pero nada mejor que nos hable el Señor para mostrarnos este antagonismo entre el libertinaje, el legalismo y cuál es la verdadera santidad del creyente. Busquen Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y ahí hay una lista de las cosas terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero fíjense, hermanos, la vida cristiana, dijimos, no es ni legalismo ni mundanalidad. Versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Fíjense, Pablo le está diciendo, hermano, en este extenso texto, le está diciendo a los colosenses que ellos deben andar a la altura de lo que ellos son. Y la pregunta es, ¿qué son los colosenses según el testimonio de Pablo? Pablo le dice, ustedes son escogidos de Dios, ustedes fueron hechos santos y amados de Dios en Cristo. Y si vos sos un verdadero creyente, también estás llamado a vivir como un escogido de Dios, como un santo, como un amado de Dios en Cristo. No estás llamado a vivir bajo leyes impuestas por hombres, ni tampoco estás llamado a vivir como un herodiano. Estás llamado a vivir en santidad. ¿Qué tipo de santidad? Esa santidad que produce el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ser libres del legalismo y del libertinaje? Proclamándonos a Cristo, proclamándonos el Evangelio. ¿De qué otra forma vamos a vivir, hermanos? ¿De qué otra forma puede vivir una persona? Dijimos, hecho santo, escogido de Dios, santo y amado de Dios en Cristo. ¿De qué otra forma vamos a vivir? Si vos sabés que Dios te amó hasta el punto de entregar a su propio Hijo en una cruz para morir y salvarte de tus pecados, ¿de qué otra forma vas a vivir? No hay otra forma para el creyente. Conclusión y aplicaciones finales, hermanos. Esta iglesia local, Iglesia Vida Nueva Sunchales, nunca debiera ser una iglesia llena de fariseos. Y esa es tarea del pastor y es tarea del creyente. No caer en el legalismo y parecernos fariseos. Esta iglesia nunca debiera estar llena de herodianos, ni fariseos, ni herodianos, ni una cosa ni la otra, hermanos. Esta iglesia sí tiene que estar llena de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Amén. Que amen a Cristo con pasión. Hombres y mujeres que deseen vivir como escogidos, santos y amados de Dios, como dice allí Pablo en Colosenses 3. Hombres y mujeres que no quieran convencer a Dios de que los bendiga. ¿Por qué? Porque entienden que ya hemos sido inmensamente bendecidos en Cristo, hermanos. Somos bendecidos, dice la Escritura, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y dice Pablo a los Efesios, fuimos predestinados para ser, por Dios, dice, para ser sus hijos desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, hermanos. Nosotros debemos ser una iglesia de hombres y mujeres que entienden el Evangelio y que viven a la altura del Evangelio como es digno del Evangelio. Esa es la verdadera santidad, hermanos, de los creyentes. No liberalismo, no legalismo. Y el pasaje que nosotros vimos hoy es un pasaje sumamente vital, sumamente importante también para aquel que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador.
No importa en qué lugar está, no importa con cuál se identifica, con qué grupo una persona se puede identificar, ya sea con liberales o con fariseos, con religiosos fariseos. El problema, nosotros vimos, de ambos grupos es que se encuentran en el lado opuesto del Señor. Ese es el problema de los liberales y de los religiosos. Y solo Cristo es el único que puede darle a un pecador el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Solamente Cristo, por gracia, por medio de la fe. Nosotros vimos recién un texto, allí al final, un pasaje donde el Señor Jesucristo extiende la mano de ese hombre que tenía la mano seca, dice, una mano muerta, una mano inmóvil, y el Señor sana esa mano, dice el texto. El Señor demuestra allí su compasión, sanándolo aún en el día de reposo. El Señor muestra esa misericordia, y ese poder que sanó al Señor Jesucristo es el poder que le puede dar a un pecador un nuevo corazón, un nuevo arrepentimiento, le puede dar fe para ir a los pies de Cristo. Dice Juan capítulo 10, y quiero cerrar con este texto, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice Juan capítulo 10, versículo 9. El Señor Jesucristo, hermanos, aún hoy, en nuestros días, sigue siendo un poderoso Salvador. Él sigue siendo misericordioso, sigue siendo compasivo, tal como nosotros lo vimos y lo estudiamos hoy en este texto. Y las puertas de la salvación están abiertas para todo aquel que quiera venir en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, dice el texto, y el que por Él entrare será salvo. Amén.